Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro último vivo semanal con nuestro asesor financiero. Les aconsejo que lo aprovechemos a full hoy, que se preparen para hacer preguntas. Si ven este video después que finalizó el vivo, les recomiendo que puedan comentar, preguntar, mandar mensajes y estar ahí a full porque va a estar buenísimo el tema. Bienvenido, Nico, qué bueno verte acá. A ver, ojalá que se pueda conectar. Nico, se nos conectó re bien hoy. Vamos todavía, doctora. Se va alineando Instagram. Vamos, vamos. ¿Le metió alguna causa o algo? No, no, fue todo de buena voluntad. No, todo de buena voluntad, gracias. ¡Qué Qué grande. situación! No, qué tremendo. Bueno, Nico, hoy parece que es la despedida. Último vivo No, no, va a ver. semanal. Ya hicimos 4 vivos. Este es el cuarto vivo, doctora Montes de Tucumán y ¡Wow! Nicolás Russo de Buenos Aires. Saludamos a todos ¡Tremenda nuestros amigos ahí que fecha! nos están Bienvenidos ahí los siguiendo. amigos de Siembra y Cosecha, qué lindo verlos acá. La verdad, bueno, como les contaba, hoy último vivo con nuestro asesor financiero. Vamos a estar hablando de ventas online, lo que es la parte más página web. Así que bueno, no sé, Nico, si vos querés saludar, si querés dar alguna reflexión antes que empecemos. Que hola Mari, bienvenida. Y bueno, no sé, te lo dejo a vos, pero primero te quiero presentar, sí, porque capaz que ya te conocen, Adelante. llevamos 4 semanas haciendo esto juntos, pero puede ser que no. Así que te presento. Él es Nicolás Russo, es asesor financiero, lleva muchos años en el medio asesorando tanto a empresas como a individuos. Es una persona que tiene una visión social muy clara, muy práctica, muy sana. La verdad que me gusta su forma de ver la vida, los negocios y de manejarse. Así que bueno, hola Iclaps, bienvenida. Así que bueno, hoy vamos a estar con él charlando un poquito sobre todo lo que son estos temas de ventas online, segunda parte, y ya él nos va a repasar qué es lo que vimos en la primera. Así que bueno, Nico, Rubén, bienvenido, Demetrio, bienvenido, y Nico, te doy la palabra. Bueno, vamos a arrancar con todo. Este es nuestro último vivo de la sección de 4 vivos que hicimos para unir a la doctora Montes de Tucumán y a Nicolás Russo acá de Buenos Aires en el área de finanzas. ¿eh? Y el primer vivo que hicimos la semana pasada sobre ventas online, hablamos de cosas que no solíamos tocar en muchos temas, que es a la hora de comunicar, viste que hay gente que decíamos que no pone el precio en la publicación y te dice escribime por privado y después te digo el precio. Bueno, habíamos dicho que si bien eso quizás, digamos, no hay una regulación en específica, pero solíamos recomendar que no lo hagan por el hecho que después usted le pasa un precio a una persona y al otro, o porque se equivocó o porque lo hizo a propósito, le pasa a otro, esa gente lo puede escrachar y tirárselo en contra de decir, viejo, vos que me ves la cara según como tengo, me pasar el precio. Eso decíamos que lo evitemos, lo mismo que a la hora de publicitar había que poner el talle, el material de lo que estábamos ofreciendo, ¿no? O sea, dar Y lo mismo que características ahí, claras que no Nico, son incómodas. poner precio es un arte. Porque para poner precio hay que saber relacionar el costo, el beneficio y un montón de servicios que no es solo el producto. A veces en lo que es productos es más fácil, pero cuando es, por ejemplo, el caso de nosotros los abogados, que son prestaciones de servicios, ¿no? Uno tiene que regular cuando uno va a decir, a ver, cobro tanto, ¿qué tenés que ver? No solamente las horas que te llevó, sino la especialidad que te llevó, el profesionalismo específico de tu área, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que le puede pasar a muchos tipos de productos y servicios. Entonces ahí es importante que nosotros definamos ese costo, definamos ese beneficio y pongamos un precio, porque si no es como muy dudoso para el cliente y dice, ¿qué pasa acá? ¿Mm?
Perfecto, entonces había que ser claro con el precio, con los talles, con el material. Si había unas formas de pago, habíamos enseñado. Si usted quiere saber, busque nuestro canal de YouTube, como en el vivo de la doctora. Tiene el video del Instagram que hicimos anterior sobre hay que poner el precio, si lo hago en cuota hay que poner, si incluyo el FedEx, es un costo mío, lo tengo que aclarar. Habíamos enseñado eso y algo que a mí me interesó que no sabía y que justo te había dicho que yo participé era, si hago un sorteo con la gente en Instagram, tengo que tener algún tipo de característica clara y de ponerla, escribirla, describirla. Digo que no sé, yo lo sorteé en mi casa y metí la mano en una galera y saqué un papelito, lo tengo que anunciar. Habíamos dicho varias cosas que había que tener en cuenta, que eso lo tienen en el video del Instagram que hicimos la semana pasada. Pero, y hoy quería saber algo que me encanta, que ya me adelantó, doctora, pero quiero que nos cuente a todos. Hoy, ¿qué vamos a hablar sobre el tema de la venta online? ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta en nuestro programa de hoy? Bueno, primero que todo, Nicolás les estaba contando sobre su canal de YouTube, donde quedaron guardadas las charlas, y él tiene otras charlas buenísimas si las quieren escuchar, que habla sobre muchos temas de negocios. Les dejé fijado en el primer comentario el canal de YouTube, es Nicolás Russo con doble S, ¿sí? Así si lo quieren anotar, lo tienen ahí. Segundo, hoy vamos a hablar de 4 temas, ¿sí? Vamos a hablar de la tienda online, cuáles son las inscripciones, formularios, las redacciones, los documentos que tenemos que tener, la página web, cuáles son los registros que hay que tener, cómo manejamos la base de datos y los documentos que se redactan para una página web, la encuesta y base de suscriptores, que ahora está muy de moda, tipo que se hace mucho, te doy un descargable y vos me das tu mail. Entonces ahí estamos generando bases de datos, ¿sí? Cómo nos manejamos con las bases de datos, qué documentos tenemos que redactar, qué es lo que le tenemos que decir al que nos está dando sus datos, ¿sí? Y cuarto, los community managers, que ahora están en el boom, con esto de la pandemia se lanzó todo el tema, ¿no?, de las ventas por redes sociales, y para esto muchas veces es necesario un community porque no entendemos el lenguaje de la red social, entonces no vamos a saber cómo lograr vender. Y cuando contratamos un community tenemos que tener en cuenta ciertos documentos, registraciones y un certificado que está bueno que ellos tengan. Entonces todo eso vamos a estar charlando hoy y desarrollando para que usted se vaya enterando, pero obvio que a grandes rasgos porque no tenemos mucho tiempo, Instagram nos da 1 hora. Muy bien. Avanzamos con lo de la tienda online. ¿Sería lo primero entonces, doctora? Empezamos con tienda Bueno, online. ¿qué sería una tienda online? Aquel que quiere vender online, ¿cómo sería una tienda online? La tienda online es donde yo pongo mi producto o servicio y pongo los precios y ciertas especificaciones, ¿sí? Tiendas online puede tener, se escucha muy bajo a mí. Ay, ya me acerco. A ver, ahí se me escucha mejor. Gracias por esos corazones. Ya saben que yo, lluvia de corazones, son unos... Vamos, Javier, un abrazo. Eso. Javier Ruy también, sí, que siempre nos siguen. Gracias, saludos a todos nuestros amigos. Bueno, la tienda online. Yo quiero abrir como mi negocio. En vez de poner la vitrina, el vidrio y levantar la persiana, salgo a poner mi negocio en la nube, sería. Claro, tienda online lo vemos mucho en lo que son productos y servicios, se ofrece un montón. Incluso hay tiendas prearmadas, como la tienda nube, o sea, hay muchas posibilidades. Hay gente que hace su tienda online dentro de su propia web, hay gente que la hace en web que están especializadas de tienda online, hay gente que paga a otras personas, gracias por este dedito arriba, hay gente que paga a otras personas para que le hagan la tienda online. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito para tener una tienda online en toda la regla? ¿Sí? Como Y acá base. sí comienzo con la ley. O sea, gente, inscripción en AFIP. Si yo no estoy inscrito en AFIP, estoy vendiendo en negro. Esa es la realidad. ¿Qué pasa si yo tengo un negocio a la calle y vendo y no facturo? Estoy vendiendo en negro. Después me llegan llorando al estudio, que ay, doctora, me llegó toda esta deuda de ingresos brutos, que le hicieron ingresos presuntos porque resulta que nunca declaró lo que vendió. Y tiene una deuda altísima cuando no vendió tanto. Entonces, inscripción en AFIP. Ahí vamos con el contador, nos pongamos las pilas. Claro, muy bueno, vamos a recapitular. Mi esposa encima es contadora, o sea,
porque yo vendo con el celularcito y estoy mandando mensajitos y el WhatsApp, eso no evita que yo necesite un contador y que mi negocio y mis productos también facturen lo que es ingresos brutos, tengo que regularme bajo la ley argentina, bajo la contabilidad y todo el biribiri que conocemos que hace cualquier hijo de vecino cuando abre un negocio. O sea, no voy a evitar eso, por más que lo haga por el celular. Y hay muchos tipos de inscripciones que son muy baratas, o sea, no todas las inscripciones son tan caras porque todo va a depender del giro comercial que yo tenga. Si tengo un giro muy grande, bueno, seguramente me van a poner como responsable inscripto, pero capaz que tengo un giro tan pequeño que puedo ser monotributista social, entonces pago muchísimo menos de cuota, entonces tampoco pensemos, ay, no voy a poder pagar. ¿Mm? Inscripción anti-AFIP. Segundo, de esa inscripción anti-AFIP hay que generar el formulario número 960. Este formulario lo que nos va a dar es un QR, ¿sí? El QR es esa imagen que tiene como muchos cuadritos, que si uno pone el lector de QR o el celular adelante, te lleva a una página web. Ese QR lo que va a decir son los datos de mi registración, de mi inscripción fiscal, ¿sí? Mis datos fiscales. Bueno, ese QR, después tenemos que tener también la inscripción ante el INPI, que no es obligatoria, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la inscripción ante el INPI? Es para registrar todo lo que son marcas, servicios y productos que sean específicamente de cosas de mi invención o cosas que yo no quiero que otros copien. Pero ¿qué pasa? Capaz que yo digo, no es tan necesario, y después yo conté el jueves pasado cómo le robaron la marca y el logo a unas abogadas que trabajan muy bien en Buenos Aires. Entonces a usted le puede pasar lo mismo, por eso siempre está bueno que usted tenga la registración. Dice ella publicaciones, ¿qué pasa si recién empiezo y esperamos ganancias pero no llegan al principio? Y es que claro, si todavía no tenés un giro comercial, probablemente no necesites inscribirte. La cuestión es que vos te vas a inscribir cuando empieces a tener ese giro comercial, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Normalmente no nos inscribimos, ¿verdad? Porque decimos, no, que todavía no vendo. Empezamos a vender, hacemos 1, 2, 3, 4, y ya nos descuidamos. Y llegamos a la venta 200 y seguimos sin inscribirnos. Claro, o sea, en buena manera, nuestros amigos ahí, estamos en infracción desde el primer momento que yo estoy vendiendo algo sin estar regulado, sin estar amparado bajo la ley, sin dar una factura a nadie. O sea, al no dar factura, yo no me hago cargo de esa venta que estoy haciendo y que lo cure Lola esa persona. Entonces, tenemos que entender eso. Usted puede hacer lo que usted quiera. Eso no quiere decir que yo como consumidor no le haga una demanda a usted porque no me hizo una factura. ¿Está bien? O sea, como para que usted también entienda que uno del vamos está en falta. De la provincia. Por eso, uno está en falta. A mí como consumidor y el de renta, usted no le puede explicar, che, recién arranco, hermano. ¿Se entiende? O sea, entendamos el riesgo que tomamos con el consumidor como con la entidad que nuclea, que en este caso es renta, que no le va a importar la explicación de usted si es un pobre tipo, un asalariado. Entonces, entendamos el riesgo que tomamos. Obviamente, cualquier contador te va a decir arrancá y después hablamos, pero como dice la doctora acá, si usted se va a poner a decir, bueno, el día que llegue mi vida perfecta, ahí la voy a poner en orden, es un mal hábito, ¿sí? ¿Está bien? Es un poco complejo y principalmente rentas en todas las provincias es complicado, pero ustedes que están en Buenos Aires, ARBA es o sea, no, bueno, o sea, rentas de Tucumán también es complicado, no les digo que no, no son muy razonables, no se puede charlar demasiado, pero ARBA es otro nivel, ¿no? Entonces, también tengamos ojo con eso, tengamos cuidado, porque es nuestro negocio, es nuestro bebé. Si entrego un recibo y no estoy inscrito, sigo estando haciendo esa transacción en negro, ¿sí? ¿Cuándo se blanquea la transacción? Cuando yo tributo al Estado, ¿sí? Todo lo que son impuestos, tributos, etcétera, siempre los vamos a pagar si estamos como en blanco, obviamente. ¿Y cómo estamos en blanco? Cuando nos inscribimos, ¿sí? Yo sé que después la gente dice, no, pero es que tengo que hacer declaración jurada. Gente, no es tan caro la declaración jurada. Hablen con su contador de confianza y les aseguro que van a decir cómo no hice esto antes. Aparte que van a pagar menos porque el contador les va a hacer
las declaraciones de tal manera que capaz que ustedes por presunto pagaban muchísimo más y ahora van a pagar mucho menos. Entonces, hay Bueno, muchas buena, veces que es mejor. buena Bueno, data, igual doctora. cualquiera tenemos distinto. Muy bueno. Mi señora que es contadora le recomiendo eso. Usted desde el vamos trabaje con un contador desde donde empieza, como dice, desde el bebé. Atienda bien al bebé. Porque cuando le traen un caso a ella, después de 3, 4 años que la persona la viene corriendo atrás y no hizo nada y Un la lío. FIP, bueno, mi señora ahí o no te agarra el caso o no sabe cómo encuadrar eso, o si te tiene que cobrar, te va a cobrar los 3, 4 años que vos no trabajaste prolijamente con un contador. Entonces, sean cuidadosos desde el principio. Es la recomendación. Después hagan como quieran. Avance, doctora. Sigamos nomás. Buenísimo. Bueno, y penúltimo, tenemos que cumplir con el deber de información. Dentro de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor 24240, nos pide que nosotros informemos bien a ese comprador, a ese consumidor, a ese usuario. ¿Se acuerdan que cuando dijimos los sorteos de Instagram, que yo lo hice en publicación por si no lo pudieron anotar la semana pasada? Ahí lo tienen en mi feed. Si ustedes van a hacer un sorteo, tienen que explicarle un montón de cosas a ese consumidor. Es porque el consumidor tiene que tener la posibilidad de tomar una decisión razonada, de tomar una decisión y decir, yo realmente voy a poder hacer esto. Porque acuérdense que hablábamos con nuestro planificador financiero, ¿qué pasa si de pronto hago el sorteo y el costo del flete me sale más caro que el mueble mismo? ¿Para qué hice el sorteo? ¿Me entiende? O sea, perdí mi tiempo, le hice publicidad gratis al otro y yo, consumidor, no conseguí nada a cambio. Entonces, en general vamos a encontrarnos con un deber de información ante este derecho. ¿Qué tenemos que informarle? Informarle esencialmente los bienes o los servicios que se ofrecen. En toda tienda online, a ver, si yo no informo, pongo solo la foto, no es suficiente para vender, ¿no es cierto? Siempre yo tengo que hacer una descripción, explicar qué es, no es nada del otro mundo. Segundo, tengo que informar las condiciones de la comercialización. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vender? ¿De qué manera? ¿Sí? Entre lo que entra el QR de AFIP, ¿sí? Tengo que informar todo eso. ¿Qué tipo de inscripción tengo? ¿Cómo declaro mis ganancias, facturas, lo que usted quiera ponerle? Precio final y medios y formas de pago. Bueno, ahí tuvimos todo un debate. ¿Sí? Muchos decían yo no pongo precio, otros dijeron yo creo que hay que poner precio. Nosotros les recomendamos ponga precio. Usted tiene que informarle al consumidor, pero acá ya estamos hablando de una tienda web, estamos hablando de una tienda donde la persona tiene que pasar su tarjeta muchas veces. Entonces, si usted no le informa, cae de maduro. Si usted no le informa a la persona cuánto es el precio final, cuánto es el precio de contado y qué es lo que usted le está recargando por esas cuotas, por supuesto que usted está teniendo una conducta completamente abusiva, porque le está pasando una tarjeta de crédito y no le está diciendo a la persona todas las condiciones de ese precio, de ese monto que le va a cobrar, ¿sí? Esto es como, me parece que no necesita demasiada explicación. Y por último, en este punto, hay que cumplir con la resolución 104 de 2005 de defensa del consumidor, que nos pide los datos específicos de comercialización. Ahí si quiere, anote. Resolución 104-2005 de defensa del consumidor. Habla de los datos específicos de la comercialización. Tiene varios puntitos. Yo les menciono 3. Primero, el modo de entrega. Usted me dice, ay, pero qué obvio. Pero usted tiene la cantidad de gente que no dice el modo de entrega. Yo vendo ropa, supongamos, soy de Buenos Aires. Tengo que informar que mi modo de entrega capaz que es por medio del correo argentino. Y le tengo que decir al consumidor, a ver, te va a llegar de esta manera, y todo eso tiene que estar automatizado ya en la tienda web, ¿sí? Primero. Segundo, la garantía. Hay muchos productos que se venden con garantía. Lo más simple que podemos ver en los celulares, ¿sí? Tengo que decirle por lo menos las condiciones básicas de la garantía de ese bien, ¿sí? Tiene 1 año, tiene 6 meses, obviamente va a iniciar cuando llegue a manos del consumidor o cuando se haga el contrato. Bueno, ahí la ley tiene sus vueltas, que hay que verlo dependiendo del modo de entrega que usted tenga, ¿sí? Y tercero, el quick. Y acá vuelvo a la inscripción ante AFIP. Usted tiene que estar inscripto para poder facturar en blanco, ¿sí? Si no estamos facturando en negro, yo sé que es duro lo que estoy diciendo, porque muchos clientes me dicen, pero doctora, a mí todavía no me da para facturar.
yo le digo, bueno, usted no le da para facturar, pero usted se está exponiendo, ¿sí? Y no es tanto acá el derecho del consumidor, usted se está exponiendo ante la administración pública, ¿sí? Que no tiene muchos miramientos y no perdona demasiado. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado en eso, tratemos de tener las cosas en línea, de tenerlas bien. Todo esto es conforme a la resolución que les conté hace una semana, me parece, que es del Mercosur. Gracias por ese corazón. La resolución que les conté hace una semana del Mercosur, si se acuerdan, la 21/04. Bueno, y por último, ¿qué necesitamos Doctora, de la página disculpe, web? acá doctora donde había dicho también que si la persona que le vendí quiere devolverme el aparato porque no le gustó, tiene generalmente 5 días en algunas regiones, en otros 10 días, como para decir, mira, la verdad que no era lo que yo quería comprar, te lo devuelvo, y eso va a estar a cargo del vendedor, habíamos dicho, ¿no? Si es una venta completamente online, los artículos 34 al 37 y la 24.240 dijimos que le va a otorgar 10 días a ese comprador para revocar la compra, ¿sí? Siempre, por supuesto, no va a ser que yo le estoy vendiendo, no sé, bebida guanábana, qué sé yo, y se la toma toda la bebida y me revoca la compra y quiere que yo le devuelva la plata, ¿no? Estamos hablando de productos que se pueda hacer ese tipo de revocaciones. Por eso siempre hay que mirar el rubro. Cuando nosotros hacemos los manuales de contingencia consumidor, nos sentamos con el comerciante y observamos bien el rubro y cómo trabaja esa persona, porque no todo es igual, ¿sí? La ley tiene muchas posibilidades, pero la realidad nos presenta millones más. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál va a ser la buena práctica conforme a derecho, conforme a la sabia prudencia de los jueces, y vamos a decir, si hacemos esto, no vamos a tener problemas. Y de esa manera protegemos el negocio. Bueno, por eso está bueno, como decíamos, que se asesore con un contador y con algún abogado, porque quizás lo que usted se dedica a vender, las personas digan, ¿sabes qué? No era lo que me servía, te lo tengo que devolver. Entonces, el derecho, como bien decía, por defensa del consumidor, va a cubrir a esa persona de esos 10 días para que lo pueda devolver, y generalmente el cargo va a estar a costa del que lo vendió. El traerlo de vuelta al producto, no aceptárselo porque no lo quiso, devolverle la plata. ¿No? Como para que se asesoren bien con un abogado que en su rubro quizás tenga que hacerse cargo de esos tipos de costos también, que es parte de un buen servicio. Y como último punto de las tiendas de venta online, tenemos que redactar bases y condiciones, ¿sí? Para todo lo que hagamos en la tienda online. Hay veces que se hacen concursos, hay veces que se hacen promociones, hay veces que hasta se hacen juegos, ¿no? O sea, de todo se hace para vender, para fidelizar a ese comprador, etcétera, en las tiendas online. Para todo eso tenemos que tener bases y condiciones siempre, 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 porque ese usuario se merece saber qué vamos a hacer con esos datos, qué vamos a hacer con esa tarjeta de crédito, que, hola, Resta Oficial, se unió el Community Manager de Resta, te admiro muchísimo, quiero decirte, me gusta tu trabajo. Sí, entiendo, muchas gracias, súper claro, nos dice ella. Gracias, gracias por ese agradecimiento. Entonces vamos a tener que siempre que informar al usuario, ¿sí? O sea, no es yo hago lo que quiero con lo que el otro me está dando, ¿sí? Porque el otro, si bien me está comprando, y tal vez si yo hago un concurso, capaz que no está poniendo su dinero, ¿no? Capaz que solamente me está dando un dato, pero le tengo que informar cómo lo voy a utilizar y cómo van a ser las bases y condiciones de ese concurso. Bueno, voy rapidito porque quiero que lleguemos con los 4 puntos, ¿sí? Vamos con el segundo, ¿sí? Vamos con la página web. ¿Qué te parece, Nico? Vamos, avancemos, doctora. Bueno, en las páginas web, ¿qué necesitamos? Lo primero nos lo va a enseñar nuestro diseñador web. Usted siempre, cuando va a hacer una página web, que contrate un diseñador web. Cuando usted contrate ese diseñador, ¿qué es lo primero que le dice? Tenés que ir a comprar el dominio, ¿no es cierto? Dice, puedes comprar un .com o un .com.ar. Entonces, bueno, lo que vas y haces es registrarlo al dominio, ¿sí? Lo registras en nick.ar o lo registras en GoDaddy, dependiendo el tipo de dominio que vos quieres. ¿Para qué registramos el dominio? Primero, para que el nombre sea nuestro, ¿sí? El nombre de esa página web es mío y nadie más lo puede usar cuando yo registro un dominio, ¿sí?
Segundo, ¿para qué registramos? Para un mejor posicionamiento de los motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, bueno, tiene una cuestión jurídica por un lado y tiene por otro una cuestión práctica. Comercial, claro. ¿Qué más vamos a necesitar en una página web? En las páginas web hay que redactar varios contratos y varios documentos, ¿sí? Uno de ellos es los términos y condiciones de uso, ¿sí? Esos términos y condiciones es como un contrato entre el sitio web y el usuario, donde yo le digo, por ejemplo, si usamos cookies, le digo cómo vamos a usar todos esos datos que se están extrayendo mientras el usuario navega por la página, le digo qué vamos a hacer si él, no sé, se suscribe, ingresa su nombre, etcétera, ¿sí? Sí, esa es una redacción de términos y condiciones, se llama. Y también tenemos que redactar la política de privacidad de la página, porque hay muchos datos que incluso aunque el usuario no nos lo dé, el propio sitio web los recolecta. Entonces ahí tenemos que informar qué datos se están recopilando, qué datos vamos a usar y cómo los vamos a usar. Si es que los vamos a transferir, si no los vamos a transferir, si los vendemos, si no los vendemos. Vio que usted entra a la página y le dice acepta términos y condiciones y otra vez se dice acepta política de privacidad. Y es gracioso porque nadie lo lee, yo tampoco, no se preocupe, nadie lo lee. Pero muchas veces la misma política nos dice que nuestros datos pueden ser transferidos, vendidos, utilizados, comercializados, porque la página web está obligada a informarnos lo que va a hacer con esos datos, ¿no? Entonces, bueno, medio fuerte el tema. Lo otro que tenemos que hacer es todas las bases de datos que vamos a hacer de los suscriptores, adecuarla esa base de datos a la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, ¿sí? Y vamos a tener que registrarla ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Vamos a tener que registrarnos como responsable de una base de datos, ¿sí? Para que esa base sea legal. Y hay ciertas cosas que tenemos que tener ojo a la hora de pedir ciertos datos. Por ejemplo, si ustedes piden cosas como afiliación política, no sé, en este momento se me viene eso, ¿no? O intereses determinados, orientación sexual, cosas así, tenemos que tener cuidado porque podemos estar ingresando a lo que sería ya la normativa de las bases de datos con datos sensibles, ¿sí? Y en ese caso ya no podemos identificar a quien nos da su información, ¿sí? Supongamos que yo hago en mi página web una encuesta preguntando, a ver, ¿cuántos son peronistas, cuántos son de la UCR y cuántos son del Partido Obrero? Bueno, yo no puedo identificar con nombre a esas personas, por ejemplo. Yo tengo solamente que recopilar los datos de estadística. Entonces, todo eso también lo tenemos que adecuar, porque muchas veces puede que ni nosotros ni el programador web lo sepa, y capaz que recolectamos datos que legalmente no estamos habilitados para recolectar, y después nos meten una Beas Data, y Dios quiera que no se enojen y nos metan otro tipo de juicio. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con el tema de las bases de datos, ¿sí? Tratemos de ser respetuosos, ya voy a hablar un poquito más adelante sobre bases de datos, pero tratemos de ser respetuosos sobre los datos que pedimos, porque a veces pedimos datos que por ahí yo le recomendaría que, si usted no se dedica a la política o a otro tipo de cosas, ¿para qué los pide? ¿Mm? Bueno, por otro lado, tenemos que tener documentos de seguridad de datos, ¿sí? Estos documentos los exige la ley. La ley de protección de datos personales nos dice que tenemos que tener estos documentos que lo que van a informar al usuario son procedimientos. ¿Qué es lo que le informan? Un procedimiento para que ellos tengan acceso a sus propios datos. O sea, ¿cómo nos dicen, señor dueño de la web, qué datos míos tienen? Quiero saber qué dice su base de datos sobre mí. Ese es un procedimiento que tenemos que tener pensado. Segundo, tenemos que pensar cómo hacemos una rectificación de datos, porque capaz que esa persona pide acceso a los datos y los datos están mal. Entonces hay que rectificarlos. Dice, no, esta situación ha cambiado, esto ya no es así, o esto nunca fue así. ¿Cómo lo vamos a modificar? Tenemos que tener un procedimiento para eso. Tercero, la ley nos dice que tenemos que tener una política, un procedimiento de supresión de datos, ¿sí? Que la persona me pueda decir, yo no quiero que me tengas más en tu base de datos y que yo la saque. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta de los mails, vieron que nos llegan constantemente por ahí mails que capaz que nos suscribimos hace un montón y ya no queremos ver más. No sé si se dieron cuenta que al final les da la opción de desuscribirse. Bueno, ese es un punto que sí o sí
estamos obligados por la ley a cumplir para respetar a esa persona. Porque no es solamente respetar el uso de esos datos, sino de esa persona. Es una persona y capaz que en su mail no quiere ver más mis mails. Entonces se merece poder salirse de esa base de datos. Y también tenemos que tener pensados procedimientos de actualización de los datos. También en el caso de que nosotros, yo creo que en este caso, yo lo recomiendo más cuando hay, ¿cómo sería la palabra? Empleados, ¿sí? Cuando hay empleados que son los que manejan las redes, la página web, etcétera. Pero aunque no fuera así, igual siempre es bueno tenerlo. Pero si usted tiene empleados, le recomiendo que sí o sí lo haga, que es un manual de buen uso y un manual de herramientas informáticas, donde usted le dice a la persona cómo se hace un buen uso de la web, cómo no nos vamos a desubicar sacando información que no tenemos que sacar, etcétera. Y generalmente hay gente que hace también que ese contrato se lo firme a ese manual, ¿sí? Entonces el empleado se da por informado que hay ciertas cosas que no puede hacer, que no puede divulgar, hay datos que tiene que manejar con cierto cuidado porque son más sensibles que otros, etcétera, ¿sí? Después hay que redactar muchísimas leyendas obligatorias, que no sé si ustedes las leen cuando ingresan a las web, pero todas esas, por ejemplo, entramos a la web de un gran supermercado y nos encontramos con un montón de leyenditas que dicen un montón de cosas con una letrita así de chiquitita. Bueno, esos son abogados que están por detrás redactando. ¿Qué hay que redactar? Hay leyendas legales que son obligatorias. Hay ciertos tipos de comunicaciones que hay que avisarle a los usuarios, a los consumidores, que se ponen muchas veces en los correos electrónicos, que se ponen en los formularios de inscripción, que se ponen cuando uno va avanzando en la compra, vieron también en las tiendas web. Bueno, entonces todo eso tenemos que tenerlo redactado conforme a la ley, ¿sí? Después también yo les recomiendo registrar su copyright, ¿sí? Como una prueba ante un posible plagio que les puede pasar, parecido a lo del INPI, si se acuerdan, que conté también de estas abogadas, ¿sí? Para protegernos de todo plagio, de toda copia no autorizada, porque, a ver, yo creo que en esto tenemos que ser criteriosos. No siempre vamos a ser los mejores en todo. Capaz que diseñamos un sistema genial, o capaz que hicimos un producto súper increíble, pero siempre va a haber alguien mejor que lo comercialice mejor. Entonces, ¿cómo protejo yo mis datos de autor? Registrando, ¿sí? Y por último, tenemos que tener un plan de seguridad de la información. Esto es mayormente en el caso cuando tenemos empleados, hacemos un plan interno, ¿sí? A ver, redactamos el plan, usted tiene que respetar esto, esto y esto, no puede divulgar esto, esto y esto, y el empleado firma, ¿no es cierto? Y el externo lo tenemos que tener siempre. Las páginas web, si usted se fija, tienen, ¿cómo es que se llama? Certificado SSL, me parece que se llaman, que son certificados de seguridad, que dice que la web es segura para navegar, que a usted no le están robando sus datos mientras va pasando por esa web, ni que cualquier hacker le puede sacar, no sé, la tarjeta de crédito, ¿sí? Ese tipo de certificados los gestiona, por supuesto que el diseñador web, no los gestionamos los abogados, pero es importante siempre pedir ese certificado, ¿sí? Decirle al diseñador web, mira, por favor, me han hecho el certificado, que generalmente si es un buen diseñador no hace falta que le digan, o sea, yo les conté que hace poquito estoy diseñando mi página web, y yo no le tuve que decir nada a la diseñadora web. Ella sola me hizo el certificado SSL, me llamó y me dijo, ya tenés el certificado, andá, mirá, fíjate. Y yo, buenísimo, de 10. Yo ni sé cómo funciona el certificado, pero la cuestión es que sí tiene que estar, porque hace la seguridad de los datos del usuario. A ver, esto sería, doctora, como no dar ningún tipo de seguridad, no sé, aquel que tiene un negocio físico que entro y que, no sé, en tu negocio me robaron la tarjeta, o sea, en tu negocio viva la pepa. O sea, esto es un poco el hecho de, como si usted tuviera un local, tener ciertas prácticas de cuidado al cliente que entra. Acá es algo obvio, que la gente te diga, a mí me robaron todos los datos de mi tarjeta porque me metí en tu página que no tenía ningún tipo de seguridad. Lo que yo veo que puede pasar es, quizás hay mucha gente que se dedica al mundo digital, mucha gente, a veces los jóvenes, que son una luz, viste, en este mundo digital, y lo único que quizás a nosotros nos importa es, bueno, me hice una página que tiene unos colores fucsia que repegan con el producto que voy a vender,
y ya está, y yo entré por los ojos, pero esa página es totalmente vulnerable y me van a hacer, no sé, 20.000 reclamos de que todo el mundo le roban la tarjeta cuando entra en mi página, o sea, como que viva la pepa en mi comercio. Entonces digo, no se quede con, qué lindo lo que me hizo este chico, el primo de Marta, qué bien que hace los dibujitos y los colores, qué bien que me diseña. Digo, fíjese que sepa alguien, como dice usted, doctora, la mayoría de cualquier profesional lo hace por default, pero digo, hoy hay un montón de gente que necesita trabajo, que quizás tiene las uñas de guitarrero, como uno dice, y son buenos para meterse en este mundo de yo diseño, pero quizás no aprobó esa materia porque no hizo el curso. Entonces digo, usted no puede responsabilizar al diseñador. Es responsable usted de su negocio, ¿es así? Así es. Pero más allá que eso, si usted no, ni siquiera se fija, ni siquiera pregunta, me hiciste el certificado de seguridad de CSL, que es lo más común, a ver, cualquier diseñador web con 2 dedos de frente lo hace. Es como si usted tuviera su negocio y no tuviera puertas ni rejas, ¿me entiende? Claro. Más allá de lo que le puedan hacer al usuario, lo peor es lo que le pueden hacer a usted. O sea, a usted le pueden robar todos los datos, ¿me entiende? Acá ya no estamos hablando, sí, estamos hablando de buenas prácticas también, pero estamos hablando del riesgo que usted mismo está corriendo. Hola, Emilio Sangenis, bienvenido. Entonces ahí yo creo que tenemos que mirar un poquito más allá, porque es verdad lo que decís vos, Nicolás. Yo veo mucho que la gente dice, sí, yo voy con este diseñador web porque es hermosa la página que hace. Pero yo miro las páginas que hace, son bellas, pero vos entras y el Google te dice estás entrando a un sitio no seguro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces la verdad que cualquier cliente como que entra a tu local y ya está, se pinchó con un vidrio, apenas entró, se raja, no entra más nadie. Y uno dice, ¿por qué no vendo? Porque ya apenas la gente entra, a Google le salta ese cartel y no quiere saber nada con usted. Entonces, digo, está bueno que busca alguien que sepa del tema, que la mayoría sabe, pero digo, viste que a veces cuando uno arranca busca a alguien bueno, rico y barato, dice así el dicho, más o menos, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, el primo de Marta no tiene trabajo, hace lindos colores, che, te tiro unos pesos, vos arrancás, yo también arranco. Y no es así. No, seamos profesionales del día uno y tengamos respeto por el consumidor del día uno. ¿Sí? ¿Qué más, doctora? Y me encantó lo de la base de datos, que hay datos sensibles que no puedo recopilar o que tengo que tener claridad legal en cuanto al uso que voy a hacer de eso. O sea, no es deme su mail, deme sus datos, no es tan así. Usted no puede manotear las cosas de la gente sin explicarle a las personas en calidad de qué se los va a recopilar. Porque aparte nuestra privacidad en este mundo tan poco privado en el que vivimos es una de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? Bueno, los paso entonces un poquito a este tema, a encuestas y bases de suscriptores. ¿Qué pasa cuando yo hago una encuesta en una red social, hago una base de suscriptores en mi web? ¿Qué tengo que informar? Y acá anote, porque de todas las bases de suscriptores a las que yo me he anotado, ninguna me ha informado esto. Así que anote. Primero, términos y condiciones. No hace falta que sea, a mí me gusta redactar de esta manera. A mí no me gusta redactar ese documento que no se entiende nada. A mí me gusta redactar un documento que la gente entienda, ¿sí? No hace falta que sea un documento que parezca escrito en el 1800, ¿está bien? Sí podemos ponerle un hola, bienvenido, qué bueno que me das tus datos, pero tenemos que ponerle los requerimientos legales, ¿sí? Términos y condiciones, cómo recibo esa información, qué voy a hacer, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Segundo, ¿cuál es la finalidad de esos datos que yo estoy tomando? ¿Para qué los tomo? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Y la verdad, o sea, a ver si yo los estoy tomando para mandarte promociones, para mandarte, qué sé yo, ventas, porque si la persona no quiere y acepta la base de suscriptores, después se va a querer desuscribir. Si no se puede desuscribir, me va a terminar denunciando porque en algún punto se va a hartar, ¿no es cierto? Entonces, adecuemos nuestras bases de datos a la ley, a lo que corresponde, ¿sí? Tercero, ¿cuáles son las consecuencias de otorgar esos datos, sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo mismo que lo anterior. ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Qué consecuencias tiene, sí? Te va a llegar un mail, te va a llegar un número, te va a llegar un mensaje de texto, te va a llegar un WhatsApp, te voy a agregar un grupo de WhatsApp, le tengo que decir. O sea, estábamos hablando la semana pasada
con un grupo de empresarios y emprendedores. Y ellos me compartían, una de las personas que estaban ahí, una pareja, me decía, a nosotros nos pasó que nos metieron de prepo a un grupo de WhatsApp y después nos recostó salir. Entonces, ¿por qué le hacemos pasar un mal momento hacia el usuario? ¿Para qué le hacemos eso? Si con más razón no nos va a comprar, porque le estamos haciendo pasar un mal momento. ¿Mm? Cuarto, aclarar si las respuestas son obligatorias o opcionales. Supongamos, yo te digo nombre, edad y color favorito. Entonces tengo que poner, si usted se fija en el WordPress, por ejemplo, para hacer las plantillas, te permite poner si una pregunta es obligatoria o es opcional. Lo mismo que en el Google Drive, cuando hacen las planillas de Google, se puede poner. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle, esto sí o sí me lo contestás, esto podés no contestarlo, ¿sí? Y por último, tengo que tener cuidado con el tema de las opiniones políticas. Cuando yo voy a recabar esos datos, yo les recomiendo que si usted no lo necesita, no pida opiniones políticas. Porque las opiniones políticas son uno de los datos sensibles que yo le estaba contando, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Entonces, ahí no podemos identificarlo al titular. Si yo te pido tu opinión política, no puedo identificar tu nombre, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener ojo con esas cosas, porque es muy importante y tiene que ver mucho con todo lo que sea afiliaciones políticas, partidos políticos, Doctora, con el secreto a voto y un montón de bueno, cuestiones. doctora, ¿sabe de dónde viene esto? En la época de mis papás, en la época militar, se buscaban los registros de unidades básicas, registros de la UCR, quién es parte de ese grupo, y la gente de los militares, los que hacían lamentablemente cosas malas, usaban todos los tipos de datos de gente afiliada, el primo, el sobrino, o sea, cualquier dato se podía tomar para ir en contra de esa persona. Entonces hay muchos datos que no se piden por cuidar a la persona y garantizarle cierta seguridad de su opinión o de para qué lado juega, ¿no? O sea, en lo sexual puede ser por no exponerla públicamente a fulana, que diga, ah, es lesbiana, le gusta esto, el otro, o sea, cuidar la integridad, y otro también tiene que ver mucho con cuidar la integridad física. De nuestros padres, si ustedes le preguntan, hubo una época muy jorobada donde tu nombre, estar escrito en cualquier lugar, por cualquier cosa, podría venir algún loquito y que decía, ataquemos a esta gente y porque apoya tal partido, y lamentablemente así es como se hizo muchos procedimientos, ¿no?, feísimos para nuestro país. Entonces digo, tengamos mucho cuidado y respeto de la gente. Y puntualmente, acá lo que vos estás hablando, ya estás hablando de otra rama del derecho, que son los derechos que tienen que ver con lo político, con lo sindical, gremial, de asociación, etc. Pero acá con las bases de datos, yo creo que sí procede de ahí, pero no viene directamente, porque esta ley de bases de datos se creó en el 2000, o sea, es una ley muy nuevita. Por eso ustedes van a ver que hay mucho desconocimiento en general en la población, y que la verdad que se hacen iniquidades, ¿no? O sea, no se cuidan, como vos decís, Nicolás, no se cuidan los datos de la gente, se hace cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, qué datos estamos recabando, y segundo, ¿para qué? Porque seamos sinceros, a ver, ¿realmente existe una base de datos, una página web que sea 100% segura? No existe. Entonces, es justo que la gente sepa, primero, qué sistemas de seguridad uso, segundo, qué políticas de seguridad tengo, y tercero, cómo uso esos datos, para qué los quiero, qué es lo que hago con ellos, ¿sí? Bueno, la verdad que sí, pensar en el proceso de todo lo que pasó es muy duro, pero acá en este caso estamos hablando más que de una cuestión tal vez de represión, estamos hablando más del derecho a la privacidad de esa persona y de la realidad de que estamos en el siglo XXI, ¿sí? Cualquier hacker con 2 pelos completos puede hackear diferentes bases de datos. No, por eso son momentos diferentes. Hace 30 años que quizás no había la tecnología, el problema que podía tener las personas al estar expuestos, su nombre, o su ideología, su pensamiento, quizás era a una vulnerabilidad física. Hoy en día es que te roben las tarjetas, que te asocien con tal cosa, que te saquen tus datos. Entonces, como dice la doctora, no tenga información que no tiene un por qué, un para qué. Y si la va a tener,
pónganlo en grande, te vamos a mandar un newsletter, te vamos a poner nuestro mail, te queremos pedir para, no sé, para hacer una encuesta de producto cada tanto. Sea claro, porque genera lo opuesto. La gente ve que le piden cosas a usted y usted no da nada. Y eso suena medio así, che, ¿para este qué quiere? Le voy a comprar un turrón y me está pidiendo datos, domicilio, qué opino de si soy de San Lorenzo. Digo, hay gente que no entiende para qué usted está pidiendo 20 cosas si solo está comprando un turrón. Entonces, dé tranquilidad a la gente porque genera una cierta inseguridad. Más que Y hay gente para que está eso, perseguida o le pasó cosas, ¿no? Hay gente que ya le pasó, que le robaron la tarjeta y usted le está sí, pidiendo, o sea, hay gente que ya la vivió. así es. Y para eso siempre es bueno, y yo insisto mucho en hacerse asesorar, ¿sí? Para que sepamos qué bases, qué contratos tenemos que tener y que nos la redacten correctamente, aunque sea con un lenguaje, o sea, yo sé que usted a veces me va a decir, bueno, pero no me lo redacte con ese lenguaje re viejo. Yo se lo redacto con un lenguaje accesible. Yo estoy de acuerdo con la democratización del derecho, adelante, democratizarlo y todo lo demás, buenísimo, pero lo hagamos bien, ¿m? Lo Doctor, hagamos y cualquier correctamente. tipo de abogado, o sea, pensemos en una persona que está poniendo su tienda ahora en la web. ¿Puede ir a cualquier tipo de abogado y le ayuda con esto o solo a un tipo de abogado de alguna rama en específica? Particularmente, hoy podríamos decir que sería un abogado que hace derecho informático, pero el derecho informático es muy nuevo, todavía no ha sido reconocido como una rama autónoma del derecho, o sea, usted no va a encontrar un abogado que se dedique a esto. Sí le puedo decir que obviamente, tal vez si va con una persona que no sabe nada de derecho del consumidor, ni de derecho del usuario, ni de derechos de bancos de datos, bueno, está yendo mal. Pero mayormente un abogado que se dedique al área que sea societario, empresarial, todas esas cuestiones, uno siempre algún contacto termina teniendo y termina conociendo en este tipo de derechos. He visto Por eso. muy pocos abogados que ahora me parece que vi 2 abogados que dijeron que ellos son abogados especialistas en derecho informático, pero estas especializaciones se hacen en España, todavía no existen acá en Argentina. Entonces es como que no van a encontrar un Ah, no hay abogado que nada. específicamente haga solo esto. Pero tampoco es imposible, o sea, si bien no se dedica a nadie solamente a esto, pero no es que, ¿dónde consigo que un abogado sepa ayudarme a redactar? No, no, dentro de todo se consigue. Sí, sí, sí. Un Perfecto, abogado que se maneja en el derecho comercial, ustedes tendría lo que saberlo. hablan y está hecho. ¿Mm? Perfecto, bueno, Bueno, avancemos. seguimos entonces. Sí, Tema sí. Community Manager. El community que está de moda, que algunos lo necesitan más que otros. Hoy es la Esto figurita, es, hoy es el ancho de espada en el truco, el community manager. algunos me dicen, no, pero ¿para qué quiero? Son todos unos vendedores de humo, mienten, engañan, no sirven. Bueno, yo la verdad que alguna gente yo la veo y yo digo, usted necesita un community, perdónenme que se lo diga. Yo soy abogada, no me dedico a esto, pero me doy cuenta por lo mal que le está yendo en las ventas en redes sociales que necesita community. Ahora, ¿qué pasa con los community? Y acá voy a hablar para el que necesita community y para el community, o sea, para los dos. El otro día yo estoy en un grupo que hicimos un brandcamp donde nos enseñaron básicamente cómo podemos hablarle a las personas de forma tal que llegue nuestro mensaje a esa persona. Entonces, en ese brandcamp estuvieron muchos community managers y uno de ellos comentó que estaba con muchos problemas con su cliente, con uno de sus clientes, porque el cliente quería que hiciera cierto tipo de publicaciones o que contestara de cierta manera, que parecía más un influencer que un vendedor. Entonces, esta persona que es community le decía, mira, yo no manejo redes sociales de influencers, yo manejo redes sociales de comercios. O sea, yo te voy a hacer que vendas con la red social, no que te hagas famoso. Bueno, entonces frente a eso tuvo una discusión tremenda, la cuestión es que esta persona no sabía cómo hacer. ¿Cuál es lo primero que esta persona necesitaba? Ambas partes. Si tenemos que empezar a tener esta mentalidad, ambas partes lo que necesitaban era un contrato de prestación, ¿sí? Un contrato de locación de obra.
donde yo diga, a ver, voy a hacer esto por este tiempo, de esta manera. Entonces tenemos lo que se conoce como las reglas de juego, ¿no es cierto? Como decimos nosotros siempre, cuando está el árbitro ahí. Hay un libro de reglas de juego, ¿no? El que redacta en el fútbol. Y sí, lo redactó un abogado, es así. Bueno, entonces necesitamos ese contrato de reglas de juego. ¿Cómo vamos a movernos? Para que después, cuando se susciten contiendas en la relación, tengamos un encauce del conflicto que sea rápido, preciso y confiable. ¿Por qué? Porque el contrato se hace ajustado específicamente a ese community y ajustado específicamente a ese comercio. Entonces, a lo que ambas partes van a necesitar, ¿sí? Esto con relación al contrato. Y segundo, tenemos que tener un código de conducta, ¿sí? El código de conducta se lo hace para el community, ¿sí? O sea, yo, community manager, hago un código de conducta donde yo digo, yo, señor vendedor, señor empresario, lo que fuera, me voy a comportar de esta manera y necesito que usted respete esto, esto y esto. Sí, donde básicamente decimos cómo nos vamos a mover, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a manejar diferentes situaciones. No se olviden que en las redes sociales pueden pasar muchas cosas, igual que en la vida cotidiana, ¿no? Segundo, y esto es algo que yo le recomiendo directamente al community ya, registre su marca. Si usted tiene alguna invención, no sé, qué sé yo, de forma de venta o cosas así, y usted no quiere que otra persona se la copie porque sabe que eso va a ser plagio, porque usted lo ha inventado, regístrelo. Porque si usted no lo registra, usted no tiene poder sobre eso. Lo mismo que el logo. No, o sea, cosas tan simples. A ver, capaz que yo me hago muy conocido y resulta que me agarran el logo y me lo copian. Que no sé cuántas veces lo voy repitiendo, ¿no? Yo siento que soy como esos discos rayados. ¿Te acordás, Nicolás, de antes, cuando el disco estaba rayado? Y hacía turu, 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 y repetía lo mismo. O sea, registre, por favor. Tercero, registrar copyright y derechos de autor. Cuarto, un convenio de confidencialidad. Y en esto yo soy bastante insistente, porque la gente siempre cree que no tiene nada que esconder. Pero después, cuando las relaciones con los años se desgastan y la contraparte sale a hablar cosas, después le queremos hacer que juicio de calumnias e injuria, que le queremos hacer denuncias penales, que le queremos hacer daños y perjuicios. El famoso bozal legal, ¿no? Que otro habla, no, el bozal legal no puede hablar. ¿Qué sería acá? Como que el community manager yo tenga un contrato de confidencialidad donde él, cuando salga de la empresa o dentro de la empresa, él no puede hablar, no sé, si tenemos un actor entre clientes, si metimos la pata en tal cosa, si hubo una demanda de tal otra. O sea, cuidar la empresa de una manera que no se escape ningún comentario que termine deteriorando el negocio. Los contratos, este tipo de contratos que son convenios de confidencialidad, lo que hacen es proteger la imagen, ¿no? O sea, y protegerlo desde un punto de vista legal. Aquí Eugenia Bustamante nos pregunta, ¿sí o sí necesito una agencia para registrar? La agencia Eugenia registra igual que cualquier persona. Cualquier persona puede registrar, vos no necesitas a nadie. Pero yo te recomiendo que lo hagas hacer con un abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abogado te va a saber asesorar sobre tu negocio, sobre qué necesitas registrar y qué no. A veces registramos cosas que no necesitamos hacerlas y a veces registramos cosas y a veces no registramos cosas que sí deberíamos haber registrado. Entonces siempre está bueno la mirada de un tercero que está acostumbrado al mundo jurídico, que sabe más o menos por dónde va la mano y nos diga, a ver, esto yo te recomiendo que lo protejas. Esto no hace falta, no es necesario, capaz que con los años lo cambies. Entonces, siempre está bueno en ese sentido, Eugenia, que te puedas asesorar bien. Y especialmente si sos del interior. Porque si vos sos de Buenos Aires, vos te vas a poder acercar a los organismos que hacen las registraciones. Capaz que te asesoran mal, pero te asesoran. No digo que asesoren mal, ¿no? Solo digo capaz. Ha pasado alguna vez, ¿sí? Pero cuando vos sos del interior, vos tenés que empezar todo online. Entonces siempre está bueno que alguien te pueda dar un asesoramiento más preciso, más concreto, más correcto, ¿sí? Bueno, les paso el siguiente puntito,
Y acá, a ver qué dicen los community, cómo se me asustan. Un community serio sería bueno que tenga lo que se conoce como certificado de registro de datos personales. Es un certificado que se pide frente a la autoridad administrativa, donde nosotros decimos, yo soy responsable de estos bancos de datos personales, me hago cargo de esta manera y tengo todo conforme a la ley. ¿Sí? Yo no he visto nadie que trabaje en marketing, yo, Tucumán, no se olvide. Acá capaz que en Buenos Aires sí hay, pero yo no he visto gente que trabaje en marketing o que sea community que tenga este certificado. Capaz que usted me dice, bueno, yo confío mucho en el community, me parece que con el contrato de confidencialidad estamos, está bien, no hay problema, estamos con el contrato de confidencialidad, pero estaría, qué lindo sería para mí encontrarme un community que sea tan prolijo que tenga ese certificado de registro de datos. También tenemos que tener en cuenta que el community está manejando redes que son de una empresa, ¿no es cierto? Que son de un empresario, que son de un comerciante. Entonces tenemos que acostumbrarnos a publicar la clave fiscal. Y volvemos a la inscripción ante AFIP. Yo sé que no les estoy haciendo lo más feliz de la vida vivo, pero bueno, volvemos a la registración ante AFIP, ¿no? La clave fiscal publicada, y deben estar publicadas, y esto es por ley, ¿no? Tiene que estar publicada. La clave fiscal y enlaces a las páginas de defensa del consumidor. Completito. Sí, y vamos a ver cuántas web lo tienen, ¿no? Bueno. Otro punto, tenemos que respetar la normativa de Lotería Nacional, que ya hablamos de ese tema, sobre sorteos y tributar en caso que correspondan, sorteos y concursos, en algunos casos entra Lotería Nacional. Tenemos que redactar la política de privacidad de datos, ¿sí? Bueno, es lo mismo que les estaba diciendo recién, pero esta política de privacidad de datos va a ser del community ya, no de la empresa, ¿sí? O sea, el community se entera de un montón de cosas privadas de la empresa y del negocio. Entonces, ¿qué política de privacidad voy a tener? ¿Cómo los voy a resguardar? ¿Sí? Qué sé yo. Si no los voy a anotar en mi página pública, no sé. Inclusive por ahí está bueno, los communities siempre te preguntan, antes de publicar sus trabajos de tu negocio en su portfolio. Pero está bueno, por ejemplo, incluir eso también en el contrato, si es que vos quieres publicarlo, que la otra persona te pueda decir, sí, no me siento cómodo que lo publique, sí me siento cómodo, porque a veces ya terminó el trabajo y capaz que esa persona no se anima a decirte que no, ¿no? Entonces está bueno hablarlo de frente, de principio, y decirle, mira, vos estás de acuerdo, a mí me gusta publicar mis trabajos en mi portfolio, y lo vamos charlando, ¿ah? Que eso va a depender obviamente de los clientes. Necesitamos establecer los términos y condiciones de la relación y los derechos y obligaciones que ambas partes van a tener, para que después no nos peleemos, como pasó en esta persona que es community que yo les conté del Brandcamp. Estos son todos documentos de responsabilidad porque estamos manejando contenidos de terceros. Y acá yo llamo un poquito la conciencia a los community, ¿sí? Porque no tomamos conciencia del contenido y de los datos que estamos tratando, que son de otros, no son propios, ¿sí? Y por último, antes que nos vayamos, les dejo esto. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la ley? Sí, tiene que ver. Seguridad externa contra hackers. ¿Cómo hago eso? Instagram. Hacemos lo que se llama registración, me parece que se llama, o inicio de sesión en 2 pasos, que requiere un código de la aplicación y un código de una aplicación externa. Por ejemplo, tenemos muchas formas de guardar la seguridad. En las páginas web ya les dije, ¿ah? Bueno, y no sigo porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Nico, quiero que estos últimos 50 segundos te despidas. Fuiste un genio. Te agradezco muchísimo estas 4 semanas. Espero que a todos les haya servido y espero que les haya parecido buenísimo el contenido y que les haya sido súper útil. Nico, te despides. No, doctora, vamos a seguir haciendo una vinculación Tucumán-Buenos Aires, eso vamos a seguir. Y lo que quería dejarle a la gente, que ya aprendimos en estas 4 clases, una por semana, es sea profesional desde el principio. O sea, no sea un bartolero desde el vamos y después algún día cuando tenga plata voy a ser profesional. No, profesional se nace, podríamos decir, con mi marca, con mi idea y con mi propósito.
y busque ayuda desde el vamos a un contador, un abogado. El contador le va a cobrar 2 mangos para empezar, pero no lo busque cuando usted tenga un problema porque le va a salir caro que un abogado le resuelva las cosas en un gran conflicto, un contador.